ya para que también, ya están grabando. Pues muy buenos días tengan todos ustedes, miembros del Colegio Nacional de Consejeros, amigos y afines al tema. Hoy tenemos un invitado de lujo, a José Ramón Ardavín Ituarte, quien es el director general de Céspedes. Él preside Céspedes desde hace 12 años y Céspedes pues es el organismo que desde el CCE lleva a cabo todos los análisis en relación a temas ambientales, climáticos y relacionados y va a ser para nosotros un deleite tener a José Ramón para que nos platique lo que ha desarrollado en esta materia a través del centro y cómo es que son distintas actividades que hoy se toman con mucho más relevancia por lo que está sucediendo en nuestro entorno. Así que voy a pedirle a Emilio que presente la semblanza completa de José Ramón y yo de antemano te agradezco, José Ramón, que hayas tenido la generosidad de tu tiempo para nosotros esta mañana y que estés cerca de lo que en el colegio tenemos para los consejos de administración de las empresas, pues donde tú incides de manera importante. Así que, pues muy bienvenido, José Ramón, y adelante, querido Emilio. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, para mí es un placer presentar a José Ramón Ardavín Ituarte. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en conservación de energía y el medio ambiente por la Universidad de Cranfield, Reino Unido, y tiene el diplomado de alta dirección por parte del IPADE. Actualmente él es el director ejecutivo del CESPEDES, que es el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible y que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial. Él ha sido subdirector general de agua potable, drenaje y saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, subprocurador de Inspección Industrial en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y asesor técnico y de Relaciones Institucionales en Cemex México. Tiene más de 30 años de experiencia en los temas de sostenibilidad ambiental, particularmente en cambio climático, energía, agua, residuos, economía circular, infraestructura y financiamiento. Ha sido un negociador exitoso tanto desde el sector público como también en el sector privado, a través de normas, propuestas de ley, políticas públicas, convenios y contratos. Él también ha participado en numerosas reuniones internacionales como miembro de la delegación mexicana, en representación tanto del sector privado como en el público, destacando las conferencias de las partes, las famosas COPs, de cambio climático de las Naciones Unidas. Y a través del Céspedes representa al sector empresarial en múltiples foros con la autoridad, tanto con autoridades como con grupos de interés, haciendo propuestas de política pública y buenas prácticas corporativas. Todos estos basados en la ciencia, en la experiencia de las empresas, en estudios y análisis propios y también de terceros. Pues para mí es un placer tenerte aquí en nuestras charlas semanales, José Ramón. Adelante, mano. Pues muchas gracias a José Antonio y a Emilio por la invitación. Les agradezco mucho y a todos los miembros del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Para mí es pues un gusto, un honor el poder estar con ustedes. Y la idea, bueno, primero les presentaré muy brevemente lo que es el Céspedes, dado que así me presentaron y pues, con mucho gusto lo haré para tener un contexto ¿verdad? De lo que hacemos ahí en el Céspedes y mi experiencia profesional. Y después les haré una presentación
sobre las normas de sostenibilidad que ya son ahora obligatorias, las famosas NIS, en la parte ambiental, nada más. Y bueno, pues hacer unos comentarios de los indicadores ambientales relevantes y tratar de ilustrarlos con reportes de sostenibilidad de algunas de las empresas que están en el Consejo de Céspedes. Todas ellas son muy conocidas porque son empresas públicas. Y bueno, tratar de ilustrar esto que voy a presentar en indicadores con lo que las empresas están haciendo. Entonces, la idea es que sea así. Y ustedes como consejeros independientes, pues lógicamente tienen a su cargo el poder opinar, ¿no? En los consejos de administración, el poder revisar las cuentas de las empresas y poder, digamos, aportar ahí ideas para la alta dirección. Y en ese sentido, bueno, pues mi presentación irá orientada a los temas ambientales que se discuten en los consejos y que ya ahora las empresas tienen que reportar de manera obligatoria. Y bueno, esta obligación cada vez se irá haciendo más robusta, entonces es importante pues que tengan elementos y la idea es que podamos platicar de eso. Entonces, si te parece, bien, voy a poner rápidamente la presentación de Céspedes y después pondré rápidamente la otra para poder... Y bueno, por favor, durante la exposición, pues si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto, si quieren hacerlo en el chat o levantar la mano directamente, ahí que me vayan apoyando, por favor, Emilio, Sí, para, cómo para no. eso, ¿no? Entonces, déjame compartir mi pantalla, nada más déjame aquí compartir ya, ahorita la comparto. Sí, muy bien. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí, perfecto, se ve muy bien, ¿eh? Sí, Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, era una breve presentación de lo que es el CESPEDES, este centro de estudios del sector privado para el desarrollo sostenible, que es parte del Consejo Coordinador Empresarial y que, bueno, pues como todo el Consejo Coordinador Empresarial, lo que hacemos es propuestas de política pública y representación del sector. Nosotros lo hacemos en los temas ambientales. Somos parte de una red más grande del World Business Council for Sustainable Development, que es una institución que está en Suiza, que es global, y bueno, somos parte de la red global de ellos. Nosotros, nuestra fundación fue en el 1994, hace 31 años, con el propósito de promover en el sector privado los principios del desarrollo sustentable o sostenible y las iniciativas estratégicas de nuestros socios, así como influir en las políticas públicas y en la sociedad en esta materia. Y bueno, pues obviamente nosotros hacemos propuestas en la parte normativa, en la parte de leyes y buscamos aportar la experiencia de las empresas de buenas prácticas y también las cuestiones, digamos, científicas que están pues que están, digamos, dando forma a la política pública en este tema. Y lógicamente, pues buscamos que todo esté sostenido, o sea, sustentado en ciencia y en argumentos. Bueno, aquí pues, hacemos análisis de las tendencias, necesidades del país y de los asociados para convertir esto en estudios y en propuestas, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros tenemos una visión de desarrollo sostenible o también dicho sustentable con tres elementos: el crecimiento económico, el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales. Y digamos, esta triada o esta cuestión de tres elementos es muy importante que considere los tres porque hay quienes nada más hablan del tema de medio ambiente, pero se olvidan de los temas económicos o se olvidan de los temas de, el desarrollo humano, ¿no? De las personas, o sea, de la sociedad. Y en ese sentido, pues, es importante tener este equilibrio de los tres temas, aunque nosotros vemos, obviamente, el tema ambiental, ¿verdad? Bueno, este es nuestro consejo de empresas. Es un consejo bastante variado, bastante de empresas muy importantes, como ustedes pueden ver en la pantalla. Y pues hay desde empresas industriales, que fueron las que inicialmente fundaron los Céspedes, como también empresas comerciales y de servicios. Entonces, bueno, principalmente, bueno, domina obviamente la parte industrial, pero inicialmente pues era un consejo sobre todo de empresas digamos, de la industria pesada, del cemento y minería principalmente. Y después se fue diversificando a empresas de la industria química, empresas de alimentos y bebidas, que fue una cosa muy importante, bueno, empresas obviamente del sector acero y del sector también tenemos en este caso pues una tienda que es Walmart y bueno, pues la verdad es que empresas también de tecnología, de tecnología del campo, como es el caso de Bayer y de BASF, que hacen más cosas, pero bueno,
en esos rubros, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros, como les decía, hacemos propuestas de política pública y nos basamos mucho en las Oye, buenas José Ramón, una prácticas. duda para Sí. ser miembro del Consejo Directivo o qué características se requieren, por lo que acabas aquí de comentar que hay también empresas de todo tipo, ¿verdad? Bueno, mira, nosotros normalmente es una cuestión de, digamos, de afiliación voluntaria, de aportación voluntaria. Obviamente hay una cuota de aportación y hay básicamente lo que pedimos es que tengan pues un sólido interés en este tema de sostenibilidad y que quieran comprometerse pues por un lado a la mejora continua, así como a compartir las buenas prácticas que tienen, ¿no? Digo, en forma general, vamos a decir así, ¿no? Pero bueno, es una institución digamos, de afiliación voluntaria. Tenemos también nosotros una relación importante, bueno, muy importante, son parte de nuestro consejo, los propios organismos del CCE, o sea, el CCE como tal y sus organismos también están en nuestro consejo con las diferentes visiones, ¿no? Ya sea de la industria o del comercio, y también nos aportan, pues, dirección, básicamente. Los socios de acá aportan dirección y recursos, y los socios de acá, digamos, el CC, pues aportan lo que es dirección, y bueno, ya cada organismo, pues en el CC tiene su acuerdo de participación y demás. Entonces, bueno, eso es como estamos organizados básicamente, y a través ya de grupos de trabajo específicos técnicos, ¿verdad? Y pues este sería, digamos, en general lo que es el Céspedes, y quería yo comentarlo simplemente porque, pues bueno, porque era algo que, como así fue como me presentaron, pues me parecía importante dar este contexto, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues si hay alguna pregunta del Céspedes, con mucho gusto la podemos también tomar, pero bueno, esencialmente, pues es una institución, digamos, de afiliación voluntaria y básicamente, pues de propuestas de política pública y de buenas prácticas empresariales en materia de sustentabilidad ambiental, por tratar de decirlo de manera resumida. Bien, ahora si me lo permiten, haré una presentación que también les pido, si tienen dudas, me vayan ustedes diciendo, ¿verdad? Sobre el tema de propiamente, pues ya de lo que es los indicadores ambientales, que es básicamente pues el tema que quisiéramos hoy compartir. Déjenme más otra vez compartir pantalla. Bien, ahí la pueden ver, ¿verdad? Bien, ya se ve muy bien, ¿eh? Muy Perfecto. bien. Bueno, entonces voy a hablar de los indicadores ambientales y, bueno, buscaré ilustrar estos indicadores con algunos ejemplos de las propias empresas de Céspedes que nos han compartido o de sus informes que son públicos y que, bueno, ilustran algunas de las cuestiones que voy a comentar. Entonces, bueno, en primer lugar, partiríamos de este libro de Normas de Información de Sostenibilidad, NIS, que se publicó en 2024, que seguramente es bastante conocido para ustedes. Y lo que está señalado ahí en el óvalo, ¿verdad? Que bueno, no sé muy bien porque es una foto que tomé y tuve que adaptar para que quedara en la presentación, pero pues, básicamente es el marco conceptual de las normas de sostenibilidad, y el NIS B1 habla de los indicadores básicos de sostenibilidad, y que a partir de 2025, a partir del 1 de enero de 2025, se convierten ya en una obligación para que se reporten junto con los estados financieros, si no me equivoco, como notas a los estados financieros. Y bueno, pues cada vez esto irá siendo más robusto en cuanto a la obligación. Entonces, pues de ahí la importancia de poder conocer estos temas. Ahora, este libro que ustedes ya seguramente muchos conocen, ¿verdad? Que está publicado por el CINIF y por el Colegio de Contadores. em, bueno, me fui a las dos páginas principales, ¿no? Para efectos pues de esta presentación, que tiene que ver con la parte, digamos, la parte de pues lo que es los indicadores del área ambiental, ¿no? Del área social y de gobernanza. Nosotros veremos nada más los ambientales. Esto es lo que se llaman los reportes ASG, ¿no? O ESG en inglés, ¿no? Medio ambiente, sociedad y gobernanza, donde la idea, pues, es comentar de cada uno de estos.
Estos indicadores son, digamos, los indicadores fundamentales o básicos y de estos derivan otros indicadores más sofisticados que comentaré, como los que veremos a continuación de algunas de las empresas que vamos a ilustrar. Y claro, varios de ellos, digamos, ahorita la obligación es reportar el indicador. Sin embargo, las empresas que tienen compromisos públicos de algún tema, por ejemplo, en el caso de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que producen el cambio climático, algunas empresas han adoptado ya compromisos de emisiones neta cero, lo que en inglés le llaman net zero. Y esto pues es, bueno, muchas de ellas tienen estos compromisos al año 2050, porque es al año en que muchos países han definido este tipo de compromisos y las empresas voluntariamente lo han hecho de manera similar, aunque les presenté el caso de una empresa que tiene un compromiso a 2040, o sea, adelantado. Y bueno, pues estos compromisos son complicados porque ahorita lo veremos, implican reducir sus emisiones propias y de la energía que compran, pero la más difícil es lo que dice ahí alcance 3, que es de la cadena de valor, que son emisiones, digamos, derivadas de la cadena de valor de un producto, pero pues tiene que ver con su proveeduría, con sus clientes, etcétera. Entonces, lógicamente no es una cosa sencilla. De hecho, hace algún tiempo en una presentación de General Motors, la empresa dijo, bueno, nosotros tenemos un compromiso y nosotros vamos a cumplir con el compromiso, nuestras emisiones de planta pues no son tantas. Y una vez que nos metamos a los vehículos eléctricos, pues entonces la emisión, o sea, realmente el principal tema va a ser, digamos, la consecuencia del vehículo eléctrico, que es que el usuario, pues ya no emita cuando maneja el coche, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues ahí se ve que la cadena de valor es fundamental y es lo más difícil, yo creo, la parte de alcance 3. Bueno, así como eso está el consumo de energía, que también tiene su importancia. Luego dice inversiones sostenibles, que es bueno, pues cuánto se invierte en estas materias, que se tenga el dato, ¿no? Luego viene el tema del agua, que es un tema muy, muy importante, ¿no? Que lógicamente, pues dependiendo del país, pues es más difícil o hay más estrés. En el caso de México, bueno, es un país que tiene pues una disponibilidad media anual, media baja, o sea, no somos un país como los del norte de África, pero sí somos un país que tiene, como quieren algunas regiones, digamos, una situación de estrés hídrico muy importante. Y luego el tema de biodiversidad, que tiene que ver con las especies, tiene que ver con los ecosistemas y demás. Entonces, bueno, viene también las sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono. Bueno, ese es otro indicador. Y la gestión de residuos, o sea, cómo se gestionan los residuos de las empresas. Aquí hay un tema importante que son sobre todo no tanto los residuos, digamos, de la producción de una empresa, sino los residuos postconsumo. Y aquí hay un foco especial a todo lo que son productos de consumo, ¿no? Que vienen envasados o empacados, y luego qué pasa con esos envases o esos empaques. Y lógicamente pues hay un foco de la opinión pública sobre esto, y evidentemente la importancia de poder darle la vuelta, ¿no? Lo que llaman economía circular, o sea, poder retomar esos residuos y usarlos como materiales de otros productos, que implica pues, un reciclaje, que no es nada sencillo porque una vez que ustedes ven una materia prima reciclada, pues tiene que tener la misma calidad de la materia prima virgen, que en algunas cosas es imposible por una cuestión simplemente física de los materiales, física y química de los materiales, pero que se utiliza como parte de la nueva materia prima en la producción. Entonces, esto pues, ya es una práctica importante, ahorita lo comentaremos, y yo pienso que lo importante es ver cómo las empresas gestionan este tipo de indicadores en su operación, ¿verdad? Bueno, ahora nos iremos a algunos ejemplos que quisiera yo mostrar. Bueno, algunos ejemplos con empresas de céspedes, que algunas, bueno, muchas de ellas ya las vieron ustedes, son públicas, ¿verdad? Entonces empezamos por el tema de gases de efecto invernadero, que son los que producen el cambio climático, y aquí hablaremos de los indicadores de energía y emisiones de CO2, que pueden ser por año, que son emisiones absolutas, o bien por tonelada de producto, o por unidad de producción, porque esto implica intensidad, o sea, cuánto consumes de energía
por una unidad de producto, ya sea por una tonelada de algún producto que se produce, que puede ser aluminio, cemento, acero, etcétera, o bien por alguna unidad, ¿no? Cuánto se produce de emisiones por vehículo producido, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores pues, son muy importantes y hay un gran foco de los inversionistas en este tema de cambio climático, porque además pues, hay una meta global de cambio climático, de que al final del siglo la temperatura no cambie más allá de 2 grados centígrados y de preferencia lo más cercano a 1,5 grados, que es una meta muy difícil, que como humanidad se ha fijado esta meta en la ONU. Sin embargo, bueno, pues estamos lejos, ¿no? O sea, la trayectoria de esta meta no va precisamente en orden, tenemos una diferencia y hay que acelerar el cambio, sobre todo vía energías renovables, o sea, fuentes de energía que no producen emisiones, y eventualmente la energía nuclear, que también es muy importante, para poder lograr eliminar las emisiones, tanto de lo que se produce y se consume como energía, como del uso de esta energía. Entonces, es un reto muy importante, muy complicado, y varias empresas tienen ya metas de emisiones netas cero al año 2050 y algunas previamente. Entonces, trataré de ilustrar esto con algunos ejemplos. El primer ejemplo es de industrias intensivas en energía, o sea, cuyo uso de energía es muy importante. Están los ejemplos del el cemento, el acero y el aluminio, y en este caso presentamos ahí el ejemplo de Cemex, que es una empresa, bueno, es una empresa global, es una de las cementeras más grandes del mundo, y bueno, para ellos el tema de energía es absolutamente fundamental, ¿no? Para ellos algunos indicadores fundamentales tienen que ver con el consumo de energía y emisiones de CO2 por tonelada de cemento producida. Y lógicamente en la industria pues hay una serie de indicadores y de benchmarks o de puntos de referencia importantes. En este caso, Cemex, por ejemplo, en 2024 ganó un premio en el World Benchmarking Alliance como punto de referencia de clima y energía. La mayor calificación en la fabricación, en transición climática entre 91 empresas de las industrias del aluminio, el cemento y el acero. Entonces, obviamente, bueno, pues esto implica por un lado tener tecnología de punta en los procesos, implica también tener muy conocido, digamos, cómo se pueden reducir emisiones. Y en este caso es una industria muy compleja porque casi todo es térmico, o sea, viene del calor y el calor, la energía más bien el calor que aportan las fuentes de energía, pues son combustibles. Entonces, estos combustibles hoy en día en este momento no se pueden sustituir, no hay un sustituto. Hay pilotos, está el tema del hidrógeno, ¿no? Pero el hidrógeno, pues es 5 veces más caro que el gas natural. Entonces, lógicamente, no es un tema que en este momento, digamos, sea factible el poder sustituir un combustible fósil. Sin embargo, está en investigación el tema y, lógicamente, bueno, pues hay una expectativa de que el hidrógeno se convierta en uno de los combustibles que sustituya a los combustibles fósiles. Y el hidrógeno cuando se quema, pues produce vapor de agua. Entonces, lo que pasa es que tiene muchas complicaciones. Número uno, hay que tener el agua para producir el hidrógeno. Y número dos, la otra complicación es que el hidrógeno es explosivo. Entonces, el manejo del hidrógeno es complicado. Entonces, bueno, les comento nada más el tipo de retos que hay en esta industria. Y también tiene esta empresa una distinción de la EPA, el Energy Star, socio del año en excelencia sostenida. Entonces, bueno, pues lo que quiero decirles es, el tema de energía para esta empresa es algo absolutamente fundamental, ¿no? Bueno, luego iremos a otra empresa, que es el caso de Bimbo, que pues, es una empresa muy conocida por todos, digamos, de productos de consumo, en este caso de pan y de productos de que se derivan de la panificación. Y ahí ellos tienen ya también una meta de net zero o de emisiones neta cero a 2050. Y aquí está interesante esta gráfica porque hablan de algunos hitos, ¿no? 2025, 2027, 2030, 2040 y 2050. Para ellos el hito de 2025 es al 100% las emisiones de alcance 2. Y aquí quiero comentar, las emisiones de alcance 1 son las de la producción, ¿no? Una fábrica produce y esas son sus emisiones de alcance 1.
Las emisiones de alcance 2 son de la energía que compra la empresa, o sea, la electricidad, y si compra vapor, ¿verdad? Pues también está en el alcance 2. Casi todo el alcance 2 es energía eléctrica. Entonces, la verdad es que la forma más eficaz y más importante de reducir emisiones hoy por hoy es a través de electricidad renovable, o sea, digamos, de electricidad solar o de electricidad eólica, ya sea que la genere la empresa o que la compre. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ellos ya tienen una meta de 100% de energía renovable al 2025, o sea, este año. Entonces, bueno, la empresa está en esto, ya entiendo que ya alcanzó esta meta, ¿no? Y bueno, pues es una ilustración de cómo se va avanzando en el tema. Ahora, si ustedes lo ven, ahí viene abajo, en este caso en 2025, 12.5% de alcance 3, o sea, las emisiones de sus proveedores, de sus distribuidores, que no son parte de la empresa, hasta de sus clientes, dicen ellos, el calentamiento del pan en un horno, ¿verdad? Pues eso es alcance 3. Eso es lo más difícil. Y bueno, por eso en el 2025 tienen 12.5% de reducción y quieren llegar al 2050 al 100%. Y lógicamente, bueno, el otro tema que es difícil es el alcance uno. Por eso el alcance uno aparece más adelante, porque las propias emisiones de la empresa en la producción, sobre todo lo que usa combustibles fósiles, como les decía, son muy difíciles digamos, de cambiar. Los procesos industriales, los del cemento, de la industria química, etcétera, son procesos muy eficientes que habría que cambiar el proceso digamos, para mitigar emisiones. Y eso es lo que es muy difícil, ¿no? Cambiar un horno, cambiar una caldera, pues, ya no es una tecnología muy, muy estudiada. Hoy en día son muy eficientes, pero usan combustible fósil. Entonces, eliminar eso, pues es prácticamente imposible. Ahora, abajo dice cómo se logran las emisiones netas cero. Por un lado está Ah, la reducción. a ver, una pregunta en Sí. ese sentido, José Ramón. Dice, aquí hay uno de los 10, dice, ¿qué opinión tienes cuando la política y los cambios en el Ejecutivo, cambios del presidente, cambian las prioridades? Y aquí ponen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hizo una estrategia importante en el tema de net cero, ¿verdad? Pero cuando llega la administración de Trump, comienzan a cambiar prioridades y o buscan minimizar o eliminar los acuerdos. De hecho, los republicanos han tenido una postura agresiva a todo lo que es environment. Sí, mira, bueno, evidentemente la política pública es fundamental para que un país se oriente o no hacia estos temas. En el caso de México, por supuesto, desde la administración pasada se cambió la política energética a una política en la cual el Estado, a través de Pemex y CFE, sea el principal generador de energía, que tenga predominancia, sin importar los costos. Digo, eso no lo dice así, pero eso es en la práctica lo que ocurre. Entonces, eso es algo muy grave porque, lógicamente, en este tipo de temas, pues lo que importa es la competitividad. Y las energías renovables se han hecho muy competitivas, pero necesitas meterlas a la red. Si no las metes a la red, pues no puedes aprovechar eso. Entonces, ese es un tema en cuanto a México. Y lógicamente en el caso de México sí se ha, digamos, eh, de palabra no se ha abandonado la meta que se tiene, pero en la práctica la implementación de la meta se ha vuelto mucho más complicada porque se ha limitado la generación de energía limpia por parte del sector privado. Entonces eso es algo que sí es un problema. Y en el caso, por ejemplo, de Bimbo, bueno, pues y de otras empresas, les ha costado mucho más trabajo comprar esa energía limpia en el mercado, pues porque no hay, porque no, los permisos se han limitado y no se puede comprar o es muy difícil comprar. Y bueno, el caso de Bimbo es un caso, ¿verdad?, en el cual el consumo de energía, como empresa, pues es un consumo de energía, digamos, intermedio, que no es el caso de Cemex o de las acereras y de las industrias químicas, eso que tiene un consumo de energía mucho más alto, entonces es mucho más difícil esa parte. Sin embargo, bueno, en el caso de Estados Unidos, pues lo que ha pasado es que ya no van a contar con los incentivos fiscales que tuvieron en la época de Biden, gracias a los cuales, por ejemplo, Texas invirtió una cantidad enorme de dinero en energía eólica. Y Texas, a pesar de ser un estado petrolero, tiene hoy en día mucho más energía renovable que México, por ejemplo. Entonces, efectivamente la política pública sí es muy importante y sí da los incentivos correctos o no correctos. Y claro que eso va a afectar
a que un país o el mundo en su conjunto pueda alcanzar las metas de cambio climático, por supuesto. Espero haber contestado con esto la Sí, muy pregunta. bien, ¿eh? Entonces, bueno, les decía, las emisiones más difíciles digamos, de eliminar son las de la cadena de valor. Ahora, de acuerdo con hay una institución que se llama Science Based Targets, que tiene o sea, Science Based Targets Initiative, que son las metas basadas en ciencia, y estas, digamos, pues que es un estándar, mandatan que estas emisiones netas cero, que digamos que al final del periodo, en este caso 2050, en el neto ya no tengamos emisiones, que son las que yo emito y las que yo puedo captar, ya sea a través, bueno, reducir vía renovables y vía energía que no tiene emisiones, o bien vía neutralización, o sea, que puedo yo neutralizar vía bosques, o sea, capturar carbono, o bien lo que es la captura de carbono directa, o sea, que se capturen las emisiones y estas emisiones, hay una serie de posibilidades de que las emisiones de carbono, digamos, se entierren en una mina abandonada o en una caverna, digamos, geológica y que para que no se vuelvan a emitir. Esto todavía no está del todo desarrollado, es un tema bastante complicado, no está del todo desarrollado y hoy por hoy la principal neutralización pues tiene que ser a través de los bosques, que además tienen mucho sentido desde el punto de vista ambiental, de la captación del agua, etcétera, ¿no? Y no se permite la compensación, o sea, compensar es que yo le compre a alguien más sus reducciones. Esto se permite en los mercados, pero no se permite, digamos, para estas metas de emisiones netas cero. Entonces, bueno, les presento el caso de Bimbo, que tiene estas metas ya 2050 y cómo está distribuido en el tiempo, qué alcance van a hacer. Y como les decía, el alcance uno, que es la propia operación, sobre todo si es térmica, y el alcance 3, que son los proveedores y demás, pues son lo más difícil. Por eso en el tiempo se tiene que ir haciendo esto, ¿no? Bien, ahora, bueno, ya lo expliqué un poco lo que es alcance uno, alcance 2 y alcance 3, que lo tiene también en esta lámina, ¿no? Las directas son las propias, las indirectas son la energía comprada y las emisiones indirectas son las fuentes que no dependen digamos, de la empresa, porque no es propietaria de muchos vehículos digamos, de distribución, tampoco es propietaria de los aviones que se utilizan para los viajes de trabajo, tampoco es propietario, digamos, de todas las bodegas y de las tiendas de donde se distribuye el producto. O sea, esto pues no es de la empresa, pero tiene que ver con su producto. Entonces, por eso le llaman también de alcance 3 o de la cadena de valor, porque tiene que ver pues con todos los que usan, con todos los que proveen los materiales para hacer el producto y con todos los que usan el producto. Bien, ahora les presento otro caso que es el caso de AB InBev, que bueno, aquí en México es Grupo Modelo. Perdón, que está en inglés, pero lo tomé de un reporte de ellos, el AB InBev Net Zero Executive Summary de 2023 y nos pidieron hacer una presentación un comentario de este resumen ejecutivo de ellos. Entonces, bueno, ahí básicamente pues, ellos dicen que todo inicia con una meta ambiciosa, ¿no? Y bueno, yo le agregué y la ejecución de una estrategia para lograrla, porque la meta puede ser muy ambiciosa, pero hay que ejecutar la estrategia para lograr, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, reconocen que sus materias primas, pues tienen que ver con materias primas vírgenes, ¿no? Que el caso de la cebada y de la malta, y su empaque, la energía y combustible para lo que es el procesamiento de la cerveza, y luego el transporte y la refrigeración. Entonces, lógicamente, por decir, está la producción, la parte de energía y luego, pues toda la parte de distribución, que en el caso de una empresa de cerveza, pues es sumamente importante. Y ellos, bueno, a través de su CEO a nivel global, pusieron su meta net zero a 2040, no a 2050. Entonces, bueno, pues es una meta muy agresiva, muy ambiciosa. Y de hecho, pues ahí lo A ver, se perdió ya te vemos, José Ramón. Si quieres, comparte, porque se perdió, pero ya regresó, ¿eh? Tiene cerrado el micrófono.
¿Quieres que yo presente o puedes tú? Yo puedo hacerlo, Ok. ¿no? Bueno, a ver, entonces. Bueno, otra vez estamos en, ya sí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve perfecto, ya se ve todo. Ok. Entonces, bueno, les decía pues que el tema es que la huella de carbón de ellos, el 85% es su alcance 3, o sea, y ahí tienen ellos cómo está su huella de carbono. 12,5 es la agricultura, que bueno, no es propiedad de la empresa necesariamente, tienen agricultores que les producen a ellos la cebada y la malta. 38% es el empaque, ¿no? 9,4% es la logística y 20,2% es la refrigeración del producto. Entonces, por eso ellos dicen, más del 85% de sus emisiones son de alcance 3. Y lógicamente esto de alguna manera ilustra pues lo difícil que es este tema, ¿no? O sea, es un asunto donde lógicamente el esfuerzo de poder, digamos, de poder lograr eficientar o optimizar y eventualmente reducir las emisiones de todas estas operaciones es muy difícil. Y claro, requiere tanto apoyo técnico a los proveedores, en este caso a los agricultores, etcétera, a los repartidores, como eventualmente como apoyo financiero. Entonces, no es un tema sencillo y por eso es una meta muy complicada. Una pregunta en este sentido, José Sí. Ramón. Como son terceros, ¿verdad? La parte, por ejemplo, en agricultura, empaque, logística, empresas que empiezan a buscar esto, de alguna manera sí presionan a las empresas, ya sea que son proveedores o los que usan sus productos, a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque si no, dejarían de utilizar los servicios de estas empresas, ¿no? Bueno, mira, sí, efectivamente sí hay una política pública, una política de proveedores y lógicamente sí hay una exigencia a los proveedores de diferente tipo. Esta exigencia se ha ido haciendo cada vez más fuerte, entonces lógicamente los proveedores también tienen que tener cuando menos su reporte de emisiones, ¿no? Porque lógicamente la empresa tractora o la empresa grande, ¿verdad? Pues eventualmente va a tener que tomar en cuenta eso para su reporte general, ¿verdad? De alcance 3. Entonces, lógicamente, sí hay una presión que cada vez irá siendo más fuerte. Entonces, hay una presión, digamos, en cadena, ¿no? Y bueno, y hay que decirlo, pues los que iniciaron esta presión son los mercados, los inversionistas, ¿no? El propio público, la opinión pública. O sea, es un tema donde, lógicamente, pues hay una presión en cadena, ¿no? Desde la sociedad y el gobierno hasta lo que son las empresas y toda su cadena de valor. Y los consumidores, porque Así esto es. llevaría, por ejemplo, si la política pública, por la pregunta anterior, no favorece esto, los que tienen el mando son los consumidores, y si estos están buscando, pues acaban los proveedores a tener que cumplir con políticas de net cero en temas de contaminación, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, el caso del consumidor, pues lógicamente el consumidor y el mercado es el que normalmente va haciendo la mayor presión, hasta que le tocas la cartera, ¿verdad? Porque eventualmente hay productos muy ambientales, pero muy caros. Entonces, ahí, digamos, es un balance y puede ser que a la mera hora ya no se vendan esos productos. Entonces, no es un tema sencillo, o sea, es un tema de equilibrio, es complicado, pero varias empresas de manera seria han asumido sus compromisos y pues tienen un compromiso público y por lo mismo pues tienen una mayor presión. Compromiso voluntario, nadie se los obligó, pero bueno, voluntario, pero inducido por los mercados y por los consumidores, ¿no? Y Muy bien. eventualmente, bueno, puede ser que en algún momento se convierta en un compromiso obligatorio desde el punto de vista regulatorio, ¿verdad? En cuanto a la parte net zero. Ahora ya también hay que decirlo, ya hay compromisos obligatorios en varios lugares del mundo. Caso de la Unión Europea, por ejemplo, tienen un mercado de carbono y tienen unas metas de carbono y ciertas empresas que tienen más de 25,000 toneladas de emisiones anuales tienen que cumplir con una meta de reducción. Y está en el mercado, pueden comprar y vender reducciones, pero tienen una obligación. Entonces, digo, un poco para tener una idea de estos números,
En México el mercado de carbono que está empezando es de 100,000 toneladas para arriba. Una planta de cemento, por decir algún, o de acero, emite 1 millón o cerca de un poco más de 1 millón de toneladas por instalación, digamos. Son instalaciones muy importantes, ¿no? Este, digamos, una tienda, ¿no? Digamos, de autoservicio, pues probablemente no llega a los 25,000. O sea, entonces está orientado más a la gran industria, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero en Europa, pues sí hay unas obligaciones para todos los que emiten más de 25,000, que pues básicamente son desde tiendas hasta toda la industria, ¿no? Entonces, lógicamente, sí hay un esfuerzo y pues una presión muy importante, ¿no? Y está en el mercado, o sea, eso está en el mercado y el precio varía, ¿no? Y en otros lugares hay impuestos, ¿no? Donde pues, se pone un impuesto y bueno, ahí justamente la política pública tiene que ser suficientemente inteligente para no excederse en el precio que se paga por la tonelada de carbono, porque si no se vuelve prohibitivo, ¿no? De hecho, en Europa, pues se siguen otorgando derechos de emisión gratuitos a unas empresas muy importantes de cemento, de industria química, del acero, etcétera, porque si no, estas empresas se irían a África o a otro lugar, o sea, cerrarían la empresa y se irían a otro lado. Entonces, lógicamente, no se trata tampoco de eso, se trata de buscar un equilibrio y cómo puede seguirse produciendo, pero con la mejor tecnología disponible, con energías renovables, etcétera, ¿no? Bueno, este, aquí, bueno, una ilustración de por qué el alcance 3 es tan importante y en una presentación que tuvimos con esta empresa que se llama Peterson Solutions, habla de la importancia de las emisiones indirectas, estas de alcance 2 y 3. Las directas, pues son lo que vemos en las fábricas, todo, que como ya dije, son una vez muy difíciles de reducir, pero las indirectas es todo lo que implica lo que compro y toda mi cadena de valor. Entonces, lógicamente, es mucho más normalmente, ¿no? Y al caso de Grupo Modelo y de AB InBev, pues ya lo vimos, ahí está desglosado, el 85% de sus emisiones son indirectas, ¿no? Entonces, poco para ubicar y el esfuerzo, pues más complicado en las indirectas, ¿verdad? Excepto en la electricidad, que es así, no hay tecnología, pues es relativamente más fácil tecnológicamente, ¿no? Bien, bueno, y AB InBev hizo esta la gráfica la puse, su meta de Net Zero a 2040, o sea, 10 años antes que muchos gobiernos y muchas empresas, y bueno, pues es una meta muy complicada, ¿no? Que evidentemente implica muchas cosas en el camino, y lógicamente yo creo que aquí el tema y la importancia del Consejo de Administración es que vaya dándole seguimiento a estos hitos, ¿no? Porque las metas pues se van cumpliendo en el tiempo, y en la medida en la que se le pueda dar seguimiento, y los informes de la empresa tengan el sustento técnico, ¿verdad? Entonces, pues será como se puedan, digamos, aprobar en los consejos de administración, ¿no? Que yo creo que es una cosa muy importante. Bien, ahora pasemos al tema del agua, que es un tema muy importante. Y lógicamente hay empresas para las cuales, también es importante decir que hay empresas para las cuales la energía es lo más importante o las emisiones de carbono, para otras empresas el agua es lo más importante. Entonces ahí, en el caso del agua, pues están indicadores, digamos, de qué porcentaje de agua renovable utilizo, o si utilizo agua de una fuente sobreexplotada o no, o qué tanto trato el agua, o qué tanto la recirculo. Y claro, para empresas como el caso de las bebidas, hay un indicador así como para el cemento están las toneladas de CO2 por tonelada de cemento o por tonelada de clinker, para el caso de las bebidas están los litros de agua por litro de bebida, ya sea refresco o cerveza, etcétera, ¿no? La verdad es que aquí en México es interesante, contamos con las dos plantas más eficientes del mundo, en el caso de la cerveza y también en el caso del refresco. Entonces, o sea, las empresas están haciendo su trabajo y lógicamente a veces se acusa mucho a la industria de que es la que consume el agua y la que se acaba el agua. Sin embargo, bueno, pues en el caso del caso del país, de nuestro país, la industria consume el 5% del agua del país, la agricultura el 77% y las ciudades el 15 aproximadamente, ¿no? Y la electricidad más o menos el 5%. Entonces, la verdad es que la industria pues no es el causante de que no haya agua, ¿no? Pero lógicamente cuando se habla de las empresas, sobre todo de bebidas, pues hay un foco, ¿no? Pues, tal empresa, la que quieran de refrescos o de cerveza, se acaba el agua. Y no es el caso. Y las empresas, de todas formas, como están sujetas a una presión y a un escrutinio importante, pues han ido desarrollando, digamos, indicadores de eficiencia y que son muy importantes. Entonces, bueno, aquí hablaremos básicamente, en primer lugar, hablaremos del caso de Heineken, que, bueno, esta empresa,
Heineken México tiene la planta cervecera más eficiente del mundo, que está en Meoqui, Chihuahua. Esta planta más o menos utiliza 1.8 litros o un poquito menos de 1.8 litros de agua por litro de cerveza. El promedio global está como en 4 en el mundo, ¿no? Y de hecho ellos a nivel global tienen una meta de 2.6, pero el caso de la última planta que construyeron en México, en Chihuahua, es de 1.8 litros por litro de cerveza. Y bueno, quise poner esta lámina un poco para ilustrar la estrategia corporativa completa, ¿no? En el caso de Heineken, ¿verdad? Que es una empresa de bebidas alcohólicas, pues tiene bueno, alcohólicas y no alcohólicas. Ahora la cerveza cero, 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 creo que es la que más se vende, pero su estrategia ESG, pues tiene la parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza, que es el esquema, digamos, de control de los diferentes indicadores. Y bueno, pues ellos tienen la parte de consumo inteligente, ¿no? Por ser el tema del alcohol un tema importante, un tema, digamos, fundamental como una empresa de cerveza, ¿no? Entonces, bueno, en la parte ambiental tienen emisiones netas cero, tienen la parte de circularidad, donde están hablando del tema tanto de los envases y empaques como del agua. Y en el caso del agua, tienen una meta muy importante de lograr ser 100% neutrales, es decir, que el agua que utilizan, que extraen de los mantos acuíferos o de las fuentes superficiales, sea la misma que ellos reintegran al medio ambiente, ¿no? O sea, ser neutros en agua. Esto es una cosa muy difícil también, pero hay un trabajo importante en las cuencas y demás, tanto para recircular el agua que se puede recircular, que no todo se puede reciclar, sobre todo en el caso de bebidas, pero para operaciones de proceso, de enfriamiento, etcétera, sí se puede hacer. Y por supuesto también lo que es la donación de agua tratada para diferentes usos posteriores. Entonces me parece que en el caso de esta empresa, pues tienen sobre todo con este benchmark o indicador de litro de agua por litro de cerveza, pues lógicamente ilustra la importancia que tiene para esta empresa el tema del agua y cómo pues han ido avanzando en este tema de manera importante. También hay una lámina aquí, bueno, ya no la puse, pero una lámina de Aquí cómo se controla el Consejo de Administración en estos tres temas con sus comités. No la puse, pero bueno, es una ilustración de la parte de gobernanza. Sí, perdón, Emilio. hay una pregunta de Noemí Cortés. Sí, Dice, ¿cómo encajamos a estas actividades a las pymes y empresas de mercado intermedio? ¿Cuál es tu opinión en este sentido con, podríamos decir, pequeñas y medianas empresas? sí. ¿Cómo encajarían aquí? Sí, mira, yo creo que el tema fundamental es que si son proveedoras de empresas más grandes, pues lógicamente vean, digamos, los indicadores fundamentales de esa empresa a la que le proveen, de su cliente, porque para esa empresa esos indicadores van a ser importantes, ya sea de agua, de energía, etcétera, ¿no? Y claro, la empresa pequeña y mediana necesita una importante capacitación. Entonces no tienen el mismo escrutinio que la empresa grande, ¿no? O sea, no tienen una lupa tan grande de los mercados, ni de la sociedad, ni de la autoridad, pero en virtud de ser parte de una cadena de valor más grande, pues sí, sí tienen que estar alineados a esto. Entonces yo diría, pues hay un aprendizaje que ha sido obviamente más lento. También necesitan recursos, y es un tema muy importante, y esos recursos son a veces lo más difícil, ¿no? Tanto de capacitación como de capital. Y lógicamente, bueno, ahí yo creo que hay todo un reto por un lado de conocimiento y por otro lado de financiamiento, pero sí tienen obviamente una responsabilidad, claro, no tan grande como la responsabilidad que tienen las empresas grandes, ¿verdad? Son responsabilidades diferenciadas, pero lógicamente todos tenemos una responsabilidad. Esto de la responsabilidad común y diferenciada se entiende muy bien cuando se habla, por ejemplo, del reciclaje de botellas de plástico, que bueno, en el caso de México, somos el cuarto país a nivel mundial que más recicla PET, o sea, este plástico transparente de las botellas de agua, por ejemplo, y de refresco. Y tenemos, de hecho, la planta más grande del mundo de reciclaje de PET, botella a botella, que también tienen dos empresas que están en Céspedes, digamos, de la industria de Coca-Cola. Y bueno, aquí comentar que hablamos de la responsabilidad común, pero diferenciada porque el consumidor también tiene una responsabilidad, ¿no? Que es la más básica, que es separar el residuo, ¿no? O sea,
vaciar la botella, aplastarla, ¿no? Y depositarla con los residuos inorgánicos para que luego pueda ser recuperada y reciclada. Ahí el consumidor tiene una parte. El gobierno tiene otra parte que es el servicio de limpia y la empresa tiene otra parte que es convertir ese plástico en plástico reciclado para nuevos productos, ¿no? Entonces, o sea, es una responsabilidad que se comparte en varias etapas. Algo parecido pasa con las empresas, ¿no? Las pequeñas, las medianas y las grandes. Entonces, lógicamente la grande pues tiene la mayor responsabilidad en cuanto a la visibilidad, pero depende de su cadena de valor. Y si no, y digamos, si no se apoya a la grande en la cadena de valor, no puede cumplir los compromisos de emisiones netas cero, no se puede. Y por lo mismo es fundamental este ecosistema, vamos a decir así, ¿no? Empresarial y lograr esta capacitación y estos recursos. Ahí la parte de financiamiento, aquí no tengo los datos, pero seguramente deberá haber un financiamiento específico en esto. Y claro, si tú eres proveedor de una gran empresa, pues probablemente la gran empresa te pueda apoyar, digamos, en la garantía del pago del crédito o del repago del crédito, porque pues, lógicamente tienes digamos, una facturación y una cobranza asegurada en la medida en la que eres parte de ese ecosistema más grande, o relativamente asegurada, no sé qué tanto se pueda asegurar, pero seguramente que la posibilidad de obtener créditos en ese sentido sea mayor y también la posibilidad de capacitación para esa empresa en cuanto a la tecnología y el know-how de parte de la empresa más grande, ¿no? Bueno, en el caso de Bimbo, pues les presento aquí lo que le llaman el sándwich Bimbo, que es el esquema corporativo de sostenibilidad, ¿no? Que es alimentando un mundo mejor, hasta arriba, ¿no? Y luego vienen los diferentes componentes, ¿no? Para ti, que es para la persona, para la vida y para la naturaleza. La parte que nosotros veríamos es la parte de la naturaleza, que tiene que ver con cero emisiones, con cero desperdicio, con la agricultura regenerativa, pero bueno, es parte de un sistema integrado, o sea, la parte ambiental está integrada con la social y con la de gobernanza, y lógicamente, bueno, y obviamente con la parte financiera, ¿verdad? Y lógicamente, pues una empresa lo que hace es que genera valor, y dentro de ese valor, pues está toda la parte también social y ambiental. Entonces, bueno, esto lo pongo hombre, como una ilustración también de otra gran empresa con una estrategia corporativa muy sólida en este sentido. Y bueno, en la parte de naturaleza, pues Bimbo se ha fijado el tema de cero desperdicios, por ejemplo, de cero emisiones netas, como ya vimos, y también digamos, de lo que es la agricultura regenerativa, o sea, de poder apoyar a que la agricultura con la que se producen sus productos, que en el caso de Bimbo, la agricultura es el tema más importante como un suministrador de los ingredientes básicos para su producto, pues lógicamente ahí tiene que ver mucho el uso del agua, el uso de fertilizantes, cómo se recuperan los suelos, ¿no? Cómo se puede lograr que el suelo vuelva otra vez a producir, ahí tienen que alternar cultivos, etcétera, ¿no? Entonces es toda una estrategia que le llaman agricultura regenerativa, que, bueno, en el caso de Bimbo para ellos es muy importante y para otras empresas también de alimentos, ¿no? Por lo mismo, pues, eh, digo, es una ilustración de la importancia y también en la parte de empaques y envases, pues ellos están ya comprometidos a tener empaques y envases que sean de fácil reciclaje. No es fácil para el tema del plástico flexible, o sea, las bolsas, porque es mucho más complicado que para las botellas, ¿verdad? En el caso del cartón sí hay un reciclaje bastante importante, pero hay todo un reto en la parte de las bolsas de plástico, que además, dicho sea de paso, las bolsas de plástico de productos como el pan, por una regulación de Estados Unidos, de la FDA, no pueden ahorita contener material reciclado, tiene que ser material virgen, la bolsa, o sea, a diferencia de las botellas, digamos, de refresco o de agua. Entonces, es todo un tema donde la tecnología también tiene que ir evolucionando y eventualmente se permitirá material reciclado, pero hoy en día no se permite por un tema de inocuidad. Pero bueno, de todas formas se hace un esfuerzo por que este material, este plástico se utilice en otra cosa, ¿verdad? O bien eventualmente se vaya como un combustible, como una recuperación energética a instalaciones que tienen los permisos y las capacidades, como son los hornos de cemento, entre otros que tienen este tipo de capacidades, ¿no? Bien, ahora comentaré finalmente los indicadores de biodiversidad, que es un indicador más complicado que tiene que ver con el tema de los ecosistemas. Y bueno, ahí tiene que ver con las hectáreas, digamos,
de ciertos ecosistemas, las especies, ¿no? Y bueno, hay algunos cultivos y bueno, la agricultura de hecho tiene un gran reto de no, digamos, no impactar al ecosistema donde se lleva a cabo la agricultura. Les presentaré ahora el caso de PepsiCo, que, bueno, muchos lo ubicamos por la marca Pepsi de bebidas, pero sobre todo es una empresa de alimentos, PepsiCo. Es el productor más importante de papa, por ejemplo, del país. Entonces, en este caso, ellos tienen un programa muy interesante de este tema de biodiversidad que se llama Bee Project, que tiene que ver con el tema de las abejas. Esta iniciativa que surgió en México, y también hacia otros países en los que opera PepsiCo, tiene que ver con la siembra de jardines de flores en medio de los cultivos o junto con los cultivos que les producen, digamos, los elementos para sus alimentos, sea papa, sea maíz, etcétera. Entonces, este tipo de jardines, y ya tienen algunas metas de cuántos miles de metros cuadrados tienen ellos como meta de tener en sus propios cultivos, y son cultivos, pues no de ellos, sino de sus socios, digamos, de los agricultores que están asociados con ellos y que son aliados de ellos. Entonces, ellos están teniendo una meta de un cierto número de abejas, ¿no? Que ya son millones de abejas, porque las abejas resulta que son más del 30% de la producción de alimentos del mundo depende de las abejas. O sea, depende de la polinización que de las abejas. Entonces, en ese sentido, tienen hasta un hotel de abejas, como se ve también ahí. No sé si puedo ver en la pantalla, pero evidentemente, este es un criadero de abejas y lógicamente la mejor forma en la que las abejas pueden reproducirse y hacer su labor, pues es a través de las flores, ¿no? De los jardines. Entonces, en ese sentido, en las extensiones, digamos, de hectáreas de cultivos, se plantan algunos jardines de flores, de diferentes flores, para facilitar la reproducción y el ecosistema de las abejas. Y bueno, pues tienen ya ellos Ah, una metodología sobre esto. Hay, El- hay, hay una pregunta aquí, sí, perdón que te interrumpa, porque ya viene con la parte que acabas de comentar, y te preguntan que si se ha visto afectado el proceso de obtención de financiamiento privado para proyectos de sustentabilidad con la reducción de incentivos gubernamentales y el cambio de la agenda política en torno a la sustentabilidad, si ha tenido un efecto en el financiamiento privado. hijo, la verdad no podría decirte si ya tiene un efecto específico, pero digo, a nivel general, digamos, o sea, hombre, como una ilustración. Parte del problema entre Elon Musk y el presidente Trump, pues fue que el presidente Trump canceló los subsidios a los coches eléctricos, ¿no? Entonces, en el momento en que, bueno, yo creo que si tú tienes un subsidio para algo, ¿no? Un apoyo para algo, y el banco te va a prestar, pues te va a prestar menos, porque ya te dieron una parte digamos, del valor del vehículo, ¿no? Entonces, lógicamente, si ya no tienes esa parte que antes te regalaban o que era un subsidio, pues tienes que financiar completo el coche. Y lógicamente eso hace que lo que tengas que pagar sea más. Y en ese sentido, yo, aunque no tengo aquí el dato exacto, pues supongo que lógicamente han bajado los créditos porque el repago se hace más difícil, ¿no? Entonces, no tengo el dato exacto, pero lo intuyo que así es efectivamente. Han reducido los créditos en temas de sustentabilidad porque no hay subsidios suficientes. Bueno, en el caso de México nunca ha habido subsidios, esa es la verdad. El problema de México más bien es que en el caso de energía renovable, pues lo que no hay son permisos. Entonces, no es tanto que hay empresas grandes que tienen listos los proyectos y todo, pero no les dan los permisos para generar la energía eólica o solar, a gran escala sobre todo. O bien tú tienes tu planta, pero no la puedes conectar a la red, porque la red tiene limitaciones. Entonces, sí tiene mucho que ver la política pública en las condiciones, o sea, digamos así, en el ambiente de negocios o el ambiente de crédito. Entonces, digo, la respuesta, aunque no tengo el dato exacto, pues es que sí se ha reducido el Eh, crédito en estas materias, ¿no? O se ha Muchas gracias, complicado, José por lo Ramón. menos. Muy bien. Bueno, entonces, en el caso, pues, digamos, de la alimentación, las abejas tienen una parte muy importante y dado que es un tema específico de la empresa, en este caso, pues están trabajando en este tema, ¿no? Ahora, como conclusiones, bueno.
Yo diría que primero es como consejero, ¿no? ¿En qué tipo de empresas participas? ¿Cuáles son sus aspectos ambientales significativos o principales? Para una empresa del tipo de cemento, de acero, de aluminio, el tema más importante es de energía. O sea, ese es el tema. Entonces, lógicamente, lo que tiene que ver con energía, con combustibles, con CO2, es lo más importante. Entonces, eso es en lo que hay que fijarse. Si estás en una empresa de bebidas, pues el tema del agua será lo más importante. O si estás en una empresa de productos de consumo, el tema de residuos, empaques, reciclaje será lo más importante. O bueno, si estás en una empresa de agricultura, pues es muy, muy importante cómo se usa el agua, cómo se maneja el suelo, si hay impactos o no a los ecosistemas y a las especies, ¿no? Y lógicamente, pues estas son las cosas que tienen que tomarse en cuenta. Ahora, el otro tema muy importante es si los indicadores que reportan están relacionados con estos aspectos significativos. Porque, bueno, una empresa, digamos, para el cual el agua no es muy importante, pues puede tener una meta de agua muy ambiciosa, ¿verdad? Porque pues, no usa agua. Bueno, pues, digamos, o si tú tienes nada más, edificios, no tienes industria, no tienes actividad industrial, pues tu consumo de energía es pues las luces de tu edificio, ¿verdad? Pero no tienes un consumo intensivo. Entonces, lógicamente hay que fijarse si el indicador corresponde al negocio, al core business, ¿no? Como le llaman. Ahora, el otro tema es cuál es el proceso y aseguramiento de la calidad de la información, o sea, de los datos. Porque claro, los datos finalmente que hay que reportar son unos cuantos indicadores. El tema es cómo se obtuvieron esos indicadores, ¿no? O sea, entonces ahí es donde entra el aseguramiento de la calidad, en donde hay temas que no se pueden, que no se miden, ¿no? El caso del CO2 no se mide, sino que se estima en base al consumo de combustibles, pero ese consumo de combustibles pues tiene que estar amparado por facturas, ¿no? ¿Cuánto se facturó? ¿Cuánto se compró de tal combustible? Y luego si el combustible se usó o no se usó, o sea, cuánto se usó. Entonces realmente sí requiere una serie de controles como del agua, ¿no? ¿Cuánto se midió del agua, ¿no? Es un tema muy básico. Si se mide el agua que se consume o no se mide. En principio es una obligación, pero hay quien no tiene del todo exacta ese dato, por ejemplo, ¿no? O del agua que se descarga, con qué calidad se descarga, tratada. Entonces, lógicamente, el tema es cómo se asegura la calidad de esos datos, ¿no? Luego, según cuál estándar nacional o internacional se mide o se estima. Ahí hay diferentes estándares internacionales, como el Greenhouse Gas Protocol para el tema de los gases de efecto invernadero, el Water Stewardship para el tema del agua y otros, ¿no? Que son internacionales. Y lógicamente, y bueno, y cuando hay una norma o una ley, se tiene que usar el estándar, digamos, oficial que obliga la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema importante. La siguiente pregunta es si la meta o si el alcance incluye el alcance 3, lo que decíamos de los proveedores. Es un tema que hay que preguntarse. Claro, no todo tiene que ser para mañana, pero en una estrategia corporativa, pues se plantean metas en el tiempo. Y lógicamente, hay que preguntarse eso de la cadena de valor y cómo se puede realmente influir en la cadena de valor. Porque si una empresa ya tiene una meta de emisiones neta cero, por ejemplo, y que incluya su cadena de valor, pues tiene que haber una serie de actividades, acciones sobre la cadena de valor, de capacitación, de financiamiento eventualmente, de transferencia de tecnología. O sea, entonces, lógicamente en el consejo se tiene que ver si realmente se está haciendo eso para lograr el objetivo que se planteó. El otro tema es si los datos y las metas están sustentadas en ciencia, ¿no? En datos que se puedan demostrar, que se puedan comparar, etcétera, ¿no? Que sean, si tiene factibilidad financiera una meta, porque también el otro tema es, bueno, una meta muy ambiciosa, pero ¿es factible? Entonces, es ahí donde yo creo que viene el reto para un consejo de administración y para un consejero. Entonces, yo aquí la propuesta, la sugerencia es primero que se enteren muy bien del proceso del producto y de su cadena de valor, o sea, cómo se produce lo que vende la empresa y entender muy bien los impactos ambientales significativos y sus indicadores de desempeño. Porque finalmente de eso depende, digamos, que ustedes puedan juzgar en el Consejo de Administración correctamente si los datos que les presentan son confiables o no. Y yo creo que los consejeros, lógicamente su papel es, bueno, como dice la palabra, aconsejar, pero en ese aconsejar, pues es supervisar, ¿no? Es revisar, es hacer propuestas y eventualmente no aprobar ciertas cuestiones que puedan estar, que no estén bien sustentadas,
o exigir que se dé el sustento de los datos correspondientes. Entonces, en ese sentido, me parece que es una labor muy importante y dado que los temas ambientales ya empiezan a ser parte, bueno, de sostenibilidad, no nomás ambientales, pero de sostenibilidad y en particular los ambientales empiezan a ser parte de las obligaciones de reporte junto con los estados financieros, pues lógicamente esto tiene pues una gran importancia y que también, claro, las empresas tengan los comités, ¿no? Ya no presenté la imagen digamos, de la estructura de gobernanza de Heineken en México, pero tiene su comité para cada tema, el comité de temas sociales, el comité ambiental, el comité, en este caso, de responsabilidad por el tema del consumo responsable de alcohol, ¿no? Y cada uno de sus comités, pues tiene digamos, su estructura, ¿no? Y su mecanismo de reporte a la dirección general y al consejo de administración. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante tener bien mapeados estos procesos y estos indicadores y cómo se genera esa información, ¿no? Y pues bueno, sería mi presentación, No, Emilio pues, y todos, y pues les agradezco mucho su atención. A la orden, si no, hubiera pues, preguntas o algo más que comentar. pues muchas gracias, fue muy completa. Si nos autorizas a que la enviemos a todos los asistentes, ¿verdad? Sí, La extensión. nada más, ¿cómo se llama? Hay algunas cosas de la presentación que necesitaría yo ponerle el dato de proporcionado por Bueno, tal empresa en te, tal pi- te- informe. mándamela, la que quieras tú que yo dé a conocer. Mándamela, por favor, y yo la doy a Sí, conocer. ¿Eh? sí, Y, encantado, con mucho gusto. y mira, y déjame compartir contigo pues el reconocimiento que te estaríamos entregando. Te lo voy bueno, más bien no yo, lo va a enviarte Angélica, ¿verdad? Nuestra directora general, y desde luego, pues a nombre de todos los que integramos el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, pues darte este reconocimiento, ¿verdad, José Ramón, por tu participación? Yo veré que se te entregue directamente por nuestra directora general y pues agradecerte, ¿verdad? Tu presencia y desde luego también agradecer porque sé que está aquí equipo tuyo que es Luisa Manzanares, que trabaja contigo y desde luego también está Heidi Storber, que también nos está acompañando aquí. Pues a todos agradecer su presencia, a los asistentes y pues muchas gracias, José Ramón. Y de Sí, luego estamos en contacto, ¿eh? sí, muchas gracias. Hay una pregunta ¿Eh? que me hicieron que si el CC tiene planes de capacitación, Sí, sobre todo el sector de las pymes. Yo creo que es un tema muy importante. Sí damos algunas capacitaciones, pero no está del todo formalizado. Me llevo esta inquietud porque me parece que es un tema que debería tener una forma de exponerse de manera más formal. Luisa, que es colega mía, me ha insistido mucho este tema. pues muy bien. Y Pues algunas aquí, veces lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo con mucho más y luego, énfasis. Xóchitl Cadenas, pues agradece mucho tu participación, ¿eh? Y Muchas bueno, gracias. Muchas gracias a y, todas y todos. bueno, pues muchas gracias, José Ramón, y desde luego agradecer a todos los asistentes. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego a todos. Nos Que les estamos vaya muy bien. viendo. Bye. Gracias. Hasta luego.